Buenos días para todos. La clase que vamos a trabajar hoy es puerperio, donde el objetivo general es identificar el rol del licenciado de enfermería en la atención de la usuaria en las diferentes etapas del puerperio basados en los pilares de la atención en salud sexual y reproductiva. También nos planteamos objetivos específicos que son brindar la base teórica para la investigación acerca del puerperio, brindar una atención de enfermería oportuna que favorezca la evolución y repercusión anatómica preconcepcional de la usuaria, identificar y prevenir las complicaciones puerperales, promover la gestión de salud de la usuaria a través de las herramientas del plan de alta y del plan de promoción de salud en los diferentes niveles de atención. A partir de unas imágenes que vienen en la próxima diapositiva, la idea es que ustedes traten de armar una definición de lo que es puerperio, ¿sí? Si bien abajo está la explicación de lo que es el puerperio, la idea es que ustedes tengan, a partir de esas imágenes, una idea del mismo. Entonces, para poder definir puerperio, nosotros tenemos tres imágenes: un nacimiento, el alumbramiento y una usuaria en el alojamiento conjunto. Entonces podemos decir que es un periodo luego del nacimiento del feto, expulsión de la placenta y sus membranas, donde se producen transformaciones progresivas de orden anatómico, funcional, que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones gravídicas. Ustedes cuando vieron la clase de modificaciones gravídicas, vieron que se producían cambios a nivel del organismo de la mujer. Entonces, en el puerperio la idea es que vuelvan a lo que es la involución de todo, de todo lo que se había modificado con el embarazo. La clasificación de puerperio parte de un puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas, un puerperio mediato, que va pasadas las 24 horas, o sea, las 48 horas hasta los 10 días, un puerperio alejado, que va desde el día 11 hasta los 45, y un puerperio tardío, que va desde los 46 hasta los 364 días. Dentro del puerperio, nosotros vamos a encontrar que se pueden dar algunas complicaciones, ¿no? Nosotros dividimos lo que es el puerperio en puerperio inmediato, mediato, alejado y tardío, y a partir de allí es que vamos a empezar a hablar de lo que es el puerperio inmediato. Acá nosotros pusimos lo que son 6 imágenes, de las cuales pusimos un nacimiento, y vamos a hablar cuál es el mayor riesgo que tiene una usuaria puérpera en el puerperio inmediato. ¿Bien? Vamos a tener que para eso hacer una valoración de enfermería y un plan de enfermería. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene esta usuaria frente a un puerperio inmediato? Es el riesgo de sangrado. Que tengamos en cuenta que es nuestra mayor complicación la hipotonía uterina en el momento de un puerperio mediato. Entonces, cuando yo voy a valorar a una usuaria, lo más importante que voy a ver es, si bien voy a ver toda la usuaria en general, voy a valorar la tonicidad del útero. ¿Bien? Después, ¿qué otras complicaciones podemos tener? Pasamos al puerperio mediato, donde la mayor complicación va a ser la infección. Nos acordamos que el puerperio mediato va desde el día pasadas las 24 horas, las 48 horas, hasta los 10 días. Un proceso de infección no lo vamos a ver en las 48 horas, ¿no? Sí lo vamos a empezar a ver a partir del cuarto, quinto día, donde la usuaria va a presentar sintomatología. Entonces, constituye el periodo de máxima involución de los órganos genitales, ¿sí? Donde se produce un mayor derrame loquial y una instalación de la secreción láctea.
se pueden dar en este puerperio mediato porque todavía va a estar con nosotros. Sabemos que una usuaria que fue un parto vaginal va a estar 48 horas, mientras que una cesárea va a estar 72 horas, o sea, 3 días, internadas con nosotros. Allí es el momento en que nosotros tenemos para poder hacer una buena valoración de enfermería con un buen plan para prevenir lo que son las complicaciones, tanto en el puerperio mediato e inmediato. Por lo cual, cuando nosotros hagamos nuestro plan de alta, va a ser con una educación de la usuaria para las complicaciones que se van a dar en el puerperio mediato. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son la valoración de los sistemas, está en el puerperio. Así como se habló de la valoración de los sistemas cuando hablamos de los cambios cuando la usuaria se encontraba embarazada, ahora vamos a hablar de la valoración sistémica en el puerperio. Dentro de los sistemas que nosotros vamos a valorar es el sistema genitorreproductor, cardiovascular, el nervioso central, el endocrino, el urinario, el músculo esquelético, el tegumentario y el digestivo nutricional. Para empezar vamos a valorar el sistema nervioso central, donde vamos a valorar la conciencia, el dolor, la temperatura axilar o sublingual. Partimos de que en muchas ocasiones, vamos a arrancar por la conciencia. ¿Cuándo vamos a valorar la conciencia de esta usuaria? Cuando estamos frente a una hipotonía uterina. ¿Qué es lo que queremos evitar? Que la usuaria nos haga un shock. Bien. El dolor, la usuaria nos puede referir que tiene un dolor intenso, bastante en lo que es en la herida operatoria. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir si el dolor es por las contracciones uterinas que tiene, porque en la clase de lactancia ustedes van a ver que la usuaria, cuando prende a pecho al recién nacido, tiene lo que se denominan los entuertos, que son las contracciones del útero, que viene ese útero en una involución. Y la temperatura axilar o sublingual, en los casos de que las puérperas hagan fiebre, como por ejemplo en una mastitis, la temperatura va a ser sublingual, ¿sí? Porque va a ser más precisa que la temperatura axilar. En el sistema circulatorio, la posición del corazón vuelve a su lugar, se da una recuperación de la frecuencia cardíaca y un descenso del hematocrito, indicador de anemia. El sistema urinario, las modificaciones morfológicas pueden persistir en el puerperio hasta alrededor del 4ª o 6ª semana posparto. Los riñones se mantienen aumentados de tamaño y los primeros días y los uréteres persisten significativamente dilatados. La función renal retorna a su condición preestacional en las primeras semanas del puerperio. El sistema tegumentario. Las estrías cambian de aspecto y son menos visibles por su color blanco nacarado. Generalmente no desaparecen por completo. La pigmentación oscura de las areolas y el pezón desaparece en pocos días. La transpiración aumenta a causa de la gran necesidad de eliminar el incremento de los líquidos del embarazo que nos va a dar también una diáforesis. Cuando hablamos del sistema endocrino, los niveles de estrógeno, progesterona y prolactina disminuyen. Con la lactancia tiene lugar un aumento inicial de la prolactina, que es la que nos va a dar la secreción láctea. Los niveles de glicemia se normalizan a partir de los días 3. El sistema digestivo nutricional. La pérdida de peso en el puerperio puede hacer que la mujer regrese a su peso anterior, descendiendo entre 10 y 13 kilos. Esta pérdida compone de el feto y placenta, líquido amniótico y pérdidas hemáticas, elevada transpiración durante las primeras semanas, involución uterina y loquios, poliuria, la motilidad y el tono gastrointestinal se restablecen las primeras semanas. ¿Se acuerdan que una de las consecuencias que teníamos era que las usuarias tenían un estreñimiento?
Partimos del sistema músculo-esquelético. El músculo esquelético abdominal y estriado y aspecto flácido normalmente responde bien al ejercicio físico y la involución. Tono muscular se recobra paulatinamente y de forma mayor en las primíparas. Un sistema que no está capaz que a nivel anatómico, pero que no nos podemos olvidar, es el sistema emocional o las emociones, ¿sí? Es un periodo de cambio, de adaptación de aprendizaje y de expectativas nuevas. Una etapa de alegría por la presencia del recién nacido, enriquecedora, fluida y llena de posibilidades y creatividad. Un periodo vulnerable de fragilidad emocional y física en el que aparecen miedos, inseguridades, dudas relacionadas con el cuidado del personal y del recién nacido, un cambio en el rol parental, pareja, que puede dificultar el equilibrio necesario para entender las necesidades de la madre y del recién nacido y de la nueva familia. No se olviden que cuando los usuarios llegan a nosotros, llegan 2, y cuando se van 3. Es importante que tengamos en cuenta que esta usuaria, tanto la usuaria como su pareja, van a tener una transformación emocional, ¿no? Donde ellos no van a poder descansar bien, donde tienen que acoplarse el recién nacido con su madre, con su padre. Entonces, siempre son todo lo que son, es como un gran cambio. Entonces, no nos podemos olvidar de esta parte que es la parte emocional. Vamos a hablar un poquito del sistema genito-reproductor. Siempre que nosotros realicemos una valoración de enfermería, vamos a ver que vamos a tener un orden, y la idea es que el orden en que yo les voy a ir mostrando las diapositivas es el orden en que ustedes, en el momento de realizar el proceso de atención de enfermería, ustedes van a tener que colocar. Lo primero que vamos a valorar dentro del sistema genito-reproductor son las mamas. Bien, si bien acá vamos a hablar un poquito sobre la bajada de la leche, pero no voy a ahondar mucho porque ustedes van a tener la clase de lactancia. En realidad, nosotros vamos a ver primero en el aspecto general la mama, bien, que no tenga lesiones, que no presente grietas, que no tenga dolor, si se prende bien a pecho, el tipo de pezón que tiene, ¿tá? Pero todo eso lo van a ver bien en lo que es la clase de lactancia. Y vamos a valorar lo que es la bajada de la leche, que se produce entre el tercer y el cuarto día, posparto. Esta puede provocar un aumento fisiológico de la temperatura, no más de 38, de carácter transitorio, y una duración de 4 a 16 horas, nunca superior a las 24 horas. Acá les hice un esquema, ¿no?, donde tenemos el hipotálamo, que es el generador de la prolactina, y lo que va a hacer es producir la lactancia, o sea, la leche. Por otro lado, que tenemos acá la oxitocina, donde las células miopiteliales de las glándulas mamarias y la secreción de la leche a los ductos. O sea que la estimulación de la mama va a hacer que genere oxitocina para producir leche. La beta-endorfina inhibe también la secreción de la dopamina, que favorece la liberación de prolactina. Por este motivo, cuanto más frecuente sea el estímulo de la succión, más leche se producirá. Los niveles elevados de prolactina inhiben la ovulación. La succión del pezón también estimula la secreción de oxitocina, que provoca las contracciones del pezón y la salida de la leche. Otra parte que vamos a valorar del sistema genito-reproductor es el útero. ¿Se acuerdan que les había hablado del globo de seguridad de Pinar? Ese globo de seguridad de Pinar nosotros lo vamos a valorar en esta región de acá. Bien, en la parte del abdomen por encima del ombligo, más o menos 1 centímetro, ahí es lo que vamos a valorar, y vamos a encontrar un útero duro, como una pelota, firme, redondo, ¿bien? El primer día se va a encontrar a nivel de la cicatriz umbilical. Más o menos el segundo día tendría que estar ya
por debajo de la cicatriz umbilical. ¿Qué es lo esperado? Que este útero vaya involucionando aproximadamente 1 o 2 centímetros diarios, ¿no? Nosotros no vamos a agarrar una regla y vamos a medir específicamente que el útero vaya bajando de 1 a 2 centímetros. En el séptimo al día 10 se palpará a nivel de la sínfisis pubiana. Sexta semana, entra ya en lo que es el tamaño normal. La involución uterina. Al finalizar el parto, pesa 1 kilo el útero, 20 centímetros de longitud y 12 centímetros de dimensión laterales y 4,5 centímetros de espesor. Luego de la expulsión de la placenta y fibras musculares lisas, se contrae a nivel de la cicatriz umbilical. 5 días después pesa 500 gramos suprapúbica, 10 días unos 300 gramos intrapélvica y 15 días unos 80 a 100 gramos. Cuando volvemos a hablar, dentro de lo que es el sistema genito-reproductor, también vamos a valorar lo que es la vulva y la vagina. Bien, las paredes de la vulva, vamos a encontrar que están en unas paredes lisas en primera parte del puerperio, va disminuyendo de tamaño, no regresa a su condición de nulípara, ¿sí? Y se espera que a las 3 semanas ya se tenga una vulva normal. Vamos a ver lo que es un poquito la decidua, que es la recubierta uterina, porción materna de la placenta, tiene 2 capas. Una se volverá necrótica, que ahí es donde vamos a encontrar los loquios. La otra adyacente al miometrio es la base de la regeneración del nuevo endometrio. El endometrio se reconstituye rápidamente al 7º día, ya hay una superficie epitelial bien definida y el estroma muestra características pregestacionales. En el día 16 posparto, el endometrio es proliferativo, casi similar al de una mujer no gestante. Disminuye de 9 centímetros después del parto a 4 centímetros a los 8 días para recubrir del nuevo endometrio alrededor de las semanas. Vamos a valorar, perdón que volví para atrás, son los loquios. Lentamente se contrae lentamente y dura varios días y es permeable a 2 dedos. Al 4 o 6 días permite el paso de un dedo y al final de la segunda semana es difícil de introducir un dedo. El orificio cervical interno, vieron que acá tenemos lo que es la vagina y por acá está el orificio cervical interno. Después tenemos el segmento uterino inferior, que lo marcamos acá en celeste. Pasa de una estructura manifiesta, que pasó donde pasó la cabeza fetal a término, a construir un istmo uterino apenas detectable en pocas semanas. La vulva y la vagina, como veníamos hablando antes, las paredes lisas en la primera parte del puerperio, va disminuyendo de tamaño, aunque jamás vuelve a la condición de nulípara, y una atrofia de la mucosa en la lactancia. Hablamos de las contracciones posparto, que también lo podemos denominar como entuertos. Disminuyen a partir del 3er día del puerperio. El útero puerperal tiende a la contracción tónica, con esta se previene el sangrado y se eliminan los restos hemáticos. Cuando el recién nacido succiona el seno materno por liberación de la oxitocina, van a producir las contracciones posparto. Y se presenta en respuesta a la curva de oxitocina y al masaje externo. O sea, no solo que el recién nacido se prenda a pecho va a hacer que el útero se contraiga. También nosotros, como enfermeros, profesionales, lo que tenemos que explicarle cuál es la técnica correcta del masaje uterino. ¿Bien? Vamos a hablar ahora un poquito de las complicaciones que se pueden dar durante el puerperio.
La primera complicación, como habíamos visto antes, en las primeras diapositivas, vamos a encontrar una hemorragia postparto. Es la pérdida excesiva del sangrado del interior de la cavidad uterina en las 24 horas tras el parto. Es una hemorragia del puerperio inmediato. Después se llama la hemorragia del puerperio o del puerperio tardío. Yo no voy a profundizar mucho con esto porque después vamos a ver lo que es código rojo. Bien, que es una de las complicaciones en el puerperio inmediato. Pero sí tienen que saber que la hemorragia del puerperio inmediato, cuando se pierden más de 500 mililitros de sangre o más, bien, más o menos lo que les decía anteriormente. Si nosotros tenemos una usuaria que nos está pidiendo constantemente apósitos porque está con un sangrado abundante, bueno, yo tengo que abrir mis ojos y poner mi sistema de alarma en acción, ¿no? Algo está pasando. Voy a ir a valorar a esa paciente. Las causas principales son la atonía uterina o la hipotonía uterina, el traumatismo del canal de parto, la retención de placenta y alteraciones de la hemostasis. La pérdida de sangre, ¿se acuerdan que habíamos dicho que una pérdida de sangre puede dar entre 500 a 600 en el parto? Es normal. En una cesárea hasta 1000. A ver, con esto no quiere decir que nosotros vamos a tener que medir, porque nos va a ser imposible a través de un apósito poder medir. Pero sí, a medida que uno va trabajando en el área, va viendo los tipos de sangrado y la cantidad de sangrado que tiene esta usuaria. El cuerpo responde a una hipovolemia aumentando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. La disminución del volumen de sangre hace que la piel y las membranas y la mucosa palidezcan y se enfríen y se humedezcan. Estamos frente a una usuaria que nos podría estar haciendo un shock. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Bueno, una pérdida hemática, un útero aumentado de tamaño, como les dije anteriormente, el útero tendría que estar por encima de la línea umbilical o sobre la línea umbilical, pero poder palparlo, ¿bien? No una cosa que nosotros no podemos palpar el útero, buscamos ese útero y no lo encontramos. Una taquicardia y una hipotensión como respuesta compensatoria y una palidez que nos va a dar un shock hipovolémico materno. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería que nosotros vamos a ver? Bueno, valorar el estado de conciencia, valorar las pérdidas hemáticas a través del apósito en la vulva, valorar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso y la frecuencia respiratoria. Perdón que puse dos, ahí quedó frecuencia cardíaca y pulso. En realidad, bueno, se puede medir la frecuencia cardíaca con un aparato del saturómetro y el pulso a través de, a nivel radial. Realizar el masaje uterino rápido y eficaz para estimular las contracciones. Si yo veo que tengo un útero que me está medio flácido, que no está del todo bien formado, bueno, yo tengo que hacer un masaje uterino, bien enérgico. Y por supuesto avisar al equipo obstétrico, ¿no? Yo voy a avisarle al ginecólogo para poder actuar frente a esta usuaria. Vamos a colocarle una vía venosa periférica para la administración de oxitocina de acuerdo a la indicación médica. A ver, frente a una urgencia, nosotros no vamos a esperar la indicación médica de la colocación de una vía venosa periférica. Bien, nosotros como licenciados en enfermería tenemos determinadas potestades, tenemos que saber cuáles son esas, ¿no? Pero sí, yo me voy a prever y voy a decir, bueno, vamos a colocar una vía venosa periférica, ya sea para la administración de oxitocina o si la usuaria se presenta en un shock hipovolémico, para la reposición, si hay que colocarle suero porque está con una pérdida, ¿no?, hemática. La sonda vesical de acuerdo a la indicación médica, eso sí voy a esperar porque a veces no es necesario colocar una sonda vesical, pero vamos a ver. Y de más está decir el registro en la historia clínica, ¿no? Todo lo sucedido con esta usuaria yo tengo que escribirlo en la historia clínica. La hemorragia del puerperio alejado y tardío. Bueno, ahí en realidad la etiología, o sea, el origen que nos va a dar es porque pueden quedar restos retenidos de coágulos grandes, fragmentos retenidos de trozos de placentas y restos ovulares, membranas o cotiledones. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Unos bloqueos abundantes y rojos, subinvolución uterina,
el útero no ha regresado a la estructura ósea de la pelvis, taquicardia y fiebre con infección, ¿no? La fiebre va a ser un indicador de una infección, pero esta fiebre se va a dar por todos los restos que puede llegar a tener la usuaria adentro. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, primero se va a hacer una exploración ecográfica, bien, y también la usuaria puede hacer una valoración ginecológica, un legrado en el quirófano si hay restos retenidos y la preparación de la usuaria para ir a bloc, bien. Cuando nosotros nos dice que, por ejemplo, esta usuaria tiene restos, nosotros la vamos a preparar para bloc porque le van a hacer, lo más seguro, un legrado. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería? La valoración. Primero la temperatura preferentemente. Vieron que, si ustedes ven la valoración de enfermería anterior en una usuaria con un sangrado abundante en el puerperio inmediato, yo puse que los primeros controles de enfermería que vamos a hacer es la frecuencia cardíaca y la PA. En este caso, la primera valoración, los primeros controles de enfermería que voy a hacer es la temperatura. Bien, preferentemente. ¿Por qué? Porque la temperatura es mi indicador si hay restos o no, porque la usuaria puede estar haciendo fiebre. Colocar una vía venosa periférica, realizar exámenes de laboratorio. En este caso va a ser un relevo infeccioso. Cuando yo hablo de un relevo infeccioso estoy hablando de que voy a extraer sangre para un hemograma, un hemocultivo, una PCR y una procalcitonina. Bien, esto cuando nosotros nos dicen un relevo infeccioso es la paraclínica que yo voy a extraer. Administrar antibiótico de acuerdo a la indicación médica, controlar las pérdidas. Vamos a tener que ir controlando lo que son los loquios, el olor, el color y la cantidad. Colocar una pulsera de identificación correcta a la usuaria. Corroborar que esté lista para blocs, bien, si es necesario, con el equipo acondicionado, que no tenga esmaltes en las uñas, que las alhajas se las hayan sacado. Y bueno, además está decir que vuelvo otra vez a registrar toda la historia clínica, ¿no? Las acciones de enfermería. Dentro de las infecciones puerperales vamos a encontrar la fiebre puerperal, infección de la herida quirúrgica, la endometritis, la mastitis y la tromboflebitis. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver un poquito lo que es la etiología de las infecciones puerperales. Primero, la entrada del aparato genital de microorganismos endógenos, tracto genital, aparato urinario, mamas o vía respiratoria alta. El agente preferentemente que nosotros vamos a encontrar siempre es el Escherichia coli, ¿no? Como entrada del aparato genital femenino. El Escherichia coli sabemos que está alejado en lo que es la parte del ano y a veces por una mala técnica de higiene es que pasa por ahí. Después el Staphylococcus fecalis y el Clostridium o nosocomiales Streptococcus beta hemolítico y el Staphylococcus aureus. El orden en que los pusimos es el orden en que más o menos aparecen. No siempre necesariamente tiene que aparecer el Escherichia coli siempre. La temperatura, bueno, cuando es mayor a 38 grados, luego de 24 horas constatadas o en más de 2 controles. A partir del 5º o 7º día del puerperio puede aparecer la fiebre. Vamos a encontrar los leucocitos, que son los glóbulos blancos, mayor a 20.000, un cultivo de los loquios, hemocultivos en picos febriles, RX de abdomen y ecografía. Esta es la forma en que nosotros se va a diagnosticar, ¿no? Nosotros vamos a tener, es importante que ustedes sepan, cuando sacamos un hemograma, los glóbulos blancos se encuentran dentro del estudio que es el hemograma. Es importante que nosotros cuando saquemos un hemograma podamos decir, bueno, esta usuaria tiene los leucocitos elevados o no los tiene. Para eso es necesario que nosotros sepamos cuánto es lo normal. Los cultivos de los loquios. Así como vamos a hacer un hemocultivo en sangre, en pico febril, vamos a también cultivar esos loquios. El cultivo de los loquios se hace a través de un hisopado, bien, donde se manda a estudiar al laboratorio. Una RX de abdomen y una ecografía, que son los que nos van a constatar si hay restos o no. En realidad, la RX de abdomen va a sustituir, la ecografía va a sustituir la RX de abdomen, ¿no?
Las manifestaciones clínicas. Bueno, aumento de la temperatura y el pulso, el útero va a estar blando y doloroso. Esta usuaria se va a quejar de dolor a nivel abdominal, ¿bien? Que esto es producto de los restos. Los bloques abundantes y fétidos cuando la infección es grave, incluso purulentos, chuchos y sudoración fría. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería? Bueno, ingresar a esta usuaria al servicio de maternidad de acuerdo a la indicación médica. Ahora bien, cuando yo voy a ingresar a un servicio de maternidad a una usuaria que ya salió de la institución y la voy a ingresar con su recién nacido porque, imagínense que en el quinto, séptimo día, esta usuaria está en un puerperio inmediato donde su recién nacido toma pecho directo exclusivo. ¿Bien? Yo no puedo ingresarla sola a la usuaria y que el recién nacido no tome más pecho. La idea es que ingresen juntos al alojamiento conjunto. Ahora bien, yo no puedo ingresar a esta usuaria con otra usuaria que todavía no ha salido de la institución. ¿Por qué? Porque tengo un recién nacido que ya salió para afuera, ¿bien? Y que en verdad puede o no traer gérmenes, entonces siempre estas usuarias van a ir hacia un aislamiento. Colocar una vía venosa periférica, porque lo más seguro es que esta usuaria empiece con antibióticos intravenosos. Extraer sangre, como dije anteriormente, para un relevo infeccioso. Administración de antibióticos de acuerdo a indicación médica, control de signos vitales, preferentemente la temperatura axilar, y registro en la historia clínica. Cuando voy a registrar en la historia clínica a esta usuaria, bueno, voy a registrar que ingresa a alojamiento conjunto con recién nacido. ¿Bien? Una endometritis. La endometritis es una inflamación o irritación del endometrio, que es que está recubierto del útero. Es la infección puerperal más común. Los síntomas aparecen a partir del quinto o séptimo día del puerperio y son más frecuentes en mujeres a las que se practica cesárea. Viernes a las 19 horas, cualquier cosa yo voy a estar para evacuar todas las dudas con respecto a lo que venimos dando a nivel del puerperio. Vamos a hablar un poquito de las infecciones de la herida quirúrgica. Hay dos tipos de herida quirúrgica, por un lado la incisión de la cesárea y por otro lado la episiotomía. Vieron que acá podemos ver que tenemos la incisión media de la episiotomía y la incisión mediolateral, que eso es lo que va a ayudar a la salida del feto. No es recomendable la realización de la episiotomía, pero bueno, se sigue utilizando. La infección de la herida quirúrgica. Vamos a hablar de la cesárea tanto como la episiotomía. Vamos a valorar el enrojecimiento, el edema, la equimosis, las secreciones y si presenta fiebre esta usuaria. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería que vamos a hacer? Presentarnos e identificarnos con el rol que cumplimos, explicar a la usuaria todos los procedimientos que se le realizarán, colocar una vía venosa periférica si aplica, control de signos vitales preferentemente la temperatura, frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, administrar analgésicos de acuerdo a indicación médica, realizar una valoración sobre la herida, donde se verán las características del mismo, como el olor, el color, las secreciones, la cantidad, entre otras cosas, realizar una curación de la herida y registrar en historia clínica todos los procedimientos realizados. La mastitis. Yo no voy a profundizar mucho porque también lo van a ver en la clase de lactancia, pero es importante hablar un poquito sobre eso porque es parte del puerperio. Dolor, tumefacción, una masa dura localizada y enrojecimiento unilateral, fiebre, escalofríos y malestar general. La usuaria va a consultar porque, bueno, está haciendo fiebre, porque tiene un dolor
horrible en lo que son la parte de las mamas. En muchas ocasiones hay usuarias que hacen hasta abscesos mamarios, perdón. Bien, donde vemos lesiones bastante importantes. ¿Cuál va a ser la intervención de enfermería? Ingresar al servicio de recién nacido en aislamiento, educar sobre la importancia de la descongestión mamaria. Ahí ustedes van a ver lo que es la técnica para la extracción manual, a veces mamaria, o a través de un sacaleche. Para la prevención de la mastitis. Valorar las mamas, las características de la misma, como el color, el dolor, el enrojecimiento. Administrar antibióticos según indicación médica. Educar a la usuaria sobre cómo debe de ordeñarse, realizar una valoración si presenta una herida en la mama, y si se le colocó un drenaje. Educar sobre el uso de la ropa interior adecuada, que sea de algodón y que no le comprima las mamas. Es importante, a ver, nosotros decimos lo que es lo correcto, pero hay usuarias que no tienen acceso a determinada ropa interior o su nivel económico no se los permite. Sí, explicarle que la compresión del sutién hacia las mamas no está buena, no permite que la mama quede suelta y no comprimida. Colocar hielo local para disminuir el dolor o colocar calor para favorecer la circulación. Realizar contención verbal y escucha activa y registrar en la historia clínica. Una tromboflebitis. Es la inflamación de la pared de un vaso con coágulos de sangre adheridos a ella. Puede ser superficial, en las venas afenas o en venas más superficiales, o trombosis venosa profunda del sistema venoso profundo desde los pies hasta la región iliofemoral. Después del alumbramiento se corre un riesgo elevado de trombosis debido a la hipercoagulabilidad normal de la sangre durante el parto. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas que va a presentar esta usuaria? Dolor a la palpación de la pantorrilla, signo de Hartmann positivo, aumento de la temperatura, hipersensibilidad, disminución del flujo sanguíneo en las extremidades, afecta a las comparaciones del pulso. Yo voy a tomar los pulsos y van a estar diferentes. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Anticoagulante para que esa sangre esté más fluida y analgésicos para el dolor. ¿Alguna duda? La idea es que el viernes a las 19 horas nos juntemos en la plataforma EVA para sacarse las dudas con respecto al puerperio.